Saludamos a los oyentes de la cadena SER que van a tener mucho interés en este reportaje. Hervé Falciani, el informático que sacó del banco privado suizo HSBC la mayor lista de evasores fiscales de la historia. 7 años después de que un correo electrónico enviado por nuestro invitado, el franco-italiano Hervé Falciani, a las autoridades de varios países desvelara que más de 100.000 clientes de la filial suiza del Hong Kong Shanghai Bank HSBC recurrían a la entidad para evadir impuestos. Colombia está en la lista. Agradecemos al señor Falciani que nos atienda para esta emisión transcontinental. Señor Falciani, buenos días. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Gracias. Señor Falciani, sé que usted habla italiano, le escucho también en un buen español y habla francés. Vamos a intentar hablar despacio en español, ya que nuestra audiencia es en español, y si tiene alguna precisión en italiano o en francés, pues tenemos 2 personas que nos ayudan a traducir. La primera pregunta, señor Falciani, es: ¿usted por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué sacó esta lista? Hoy se puede entender mirando solo que sabemos por todos lados, por todo el mundo, ¿no? Cuando alguien trabaja en un banco y que conoce que el sistema informático es fundamental para todo el sistema bancario y que este sistema no controla nada, sabe que tiene que hacer algo para que se sabe esto. ¿Por qué? Porque más que la evasión fiscal, se habla de terrorismo, se habla de narcotraficante, se habla de muchas cosas que sabemos están muy peligrosas. Señor Falciani, ahora que usted ha iniciado esa lucha contra la evasión fiscal, en su opinión, ¿cree que la justicia a día de hoy tiene pocos medios para poder luchar contra esa opacidad fiscal? La verdad es que es un problema político. Como siempre, sin la política, sin verdadera intención de hacer algo, no se podrá cambiar nada. También con buenos investigadores, con un poco más de recursos que siempre faltan y más van a faltar, sin esta posición política que va a explicar a los ciudadanos dónde está el problema de la crisis económica, dónde está el problema del control de la finanza. No va a cambiar nada. No, señor Falciani, hay unas profesiones en donde se respetan los secretos. Naturalmente las autoridades deben perseguir a los evasores, perseguir a los lavadores de dólares, perseguir a los financiadores de terrorismo, ni más faltaba. Pero en una lista tan extensa van a terminar pagando justos por pecadores. Es decir, efectivamente hay unos malos, pero hay otros buenos. Hay otros que tenían registrados debidamente sus ahorros o sus ingresos. Pero vamos al tema del secreto bancario. El médico tiene que guardar un secreto, el sacerdote tiene que guardar un secreto, el banquero en Suiza pues tiene que guardar un secreto, y usted hacía parte de esa organización bancaria. ¿Usted ha calculado el daño reputacional que le está haciendo a ese banco? El secreto está bien, está muy importante, pero no sin control. Es siempre lo mismo. El mismo que te puede curar, te puede matar, si no tiene el control desde el principio. Estamos mirando es que el mismo banco ha reconocido que hacía esto, que faltaba el control. Y que tenemos que saber es que las leyes no van a permitir un control.
si no hacemos nosotros este control con más presencia de la sociedad civil en los organismos de control, los mismos que están controlando tienen interés en no controlar. Entonces no cambiará. Señor Falciani. El daño reputacional, para aclarar esto, lo hacen, no tenemos que ser muy atento a precaucionar al hecho que la reputación es muchas veces algo per esconder que se pasa por detrás. Señor Falciani, de la lista que usted reveló sobre quienes tenían dinero en esa cuenta del HSBC, ¿podríamos decir que qué porcentaje de las personas que están en esa lista evidentemente evadían impuestos de sus países de origen? Tenemos varios números. Por ejemplo, uno de los que mostran bien es el francés. En Francia, por más de 6.000 cuentas, solo 6 tenía declarado que tenía por Suiza. Y yo quiero insistir sobre un elemento fundamental. Es que hablamos todos de las listas, pero no tiene que olvidar que los mecanismos están igual, se quedan lo mismo. Entonces, que estaba posible antes, continúa a ser posible. Y eso es el más importante, no mirar solo las listas estadísticas. Tenemos que mirar que hoy tenemos nosotros a ofrecer alternativas. Eso es porque estamos colaborando con varios movimientos ciudadanos. Miramos que por España, con Podemos, aunque Xnet, que están con el 15M parato por detrás de Bankia, tenemos solo muchas veces la comunidad, los ciudadanos que van para sostener un cambio, para ofrecer un cambio real. Señor Falciani, usted entregó su lista, a las autoridades francesas en primer lugar. Y las autoridades francesas lo distribuyeron por varios países. ¿Cree usted que las autoridades financieras de esos países han hecho lo necesario para castigar a los defraudadores y a los blanqueadores de dinero? Yo puedo decir que hoy puedo decir que no solo a los franceses, pero a otros países también he dado las informaciones. Y no se habla de una lista, una vez más, se habla de sistemas que muestran cómo el banco mismo organiza creación de sociedad para esconder muchas cosas, no solo el dinero. Y hoy miramos que se tiene que cambiar es solo entender bien esto, que no tenemos que fiar a las apariencias, en este caso al hecho que solo los banqueros dicen que han cambiado, pero no tenemos o tenemos bastante experiencia hoy para saber que no podemos dejar las cosas así. Señor Falciani, dentro de la lista hay una gran cantidad de nombres de personas muy importantes en el mundo. Llegan incluso hasta la familia Clinton aquí en los Estados Unidos. ¿No tuvo usted miedo en algún momento que fuera a tener repercusiones personales contra usted alguno de estos clientes? Es claro que es un riesgo muy largo. Y ese riesgo lo he, no solo yo, pero con ayuda, lo he manejado con varios países. Es el por qué se tenía que hacer muchas cosas entre que se hacía algo. No se podía comunicar con un solo país
se tenía que comunicar con muchos países al mismo tiempo. Fue cómo asegurar desde el principio mi seguridad. Señor Falciani, de todos los políticos con los que usted ha hablado acerca de sus lista Falciani, ¿ha tenido la confianza con alguno de que va a tomar medidas? Es decir, ¿hay voluntad política, aunque sea por parte de una sola persona, de cambiar las cosas? Ahora no. Da políticos que están gobernando, no. Que están al gobierno. Pero sabemos que lo que es más importante es que tenemos las pruebas hoy. Tenemos elementos concretos que van a dejar trazas por la historia, por quien después, con tiempo, puede necesitar 5 o 10 años más, pero no es nada. Tenemos hoy los elementos, el entendimiento de los mecanismos para hacer algo efectivo, y eso es el más importante ahora. Vamos a ver, sabes que en pocos meses las cosas pueden cambiar. Por España, por ejemplo, estamos mucho esperando que con Podemos algo cambie. Señor Falciani, el valor de las acciones del banco HSBC cayó 17% este lunes después de que sus ejecutivos anunciaran mayor transparencia. ¿Cree usted que esta revelación que usted hizo provocará un cambio en la forma como los bancos suizos manejan el dinero? Eso no es en mis manos. Yo he solo dado esos elementos. Voy a ayudar a que se entiende siempre más y más, pero sin duda, si no trabajamos, si no estamos muchos explicando y trabajando para cambiar esto, por supuesto no bastará. Señor Falciani, le pregunto por el caso de Colombia, donde lo escuchan a esta hora. Hay varias personas en la lista, unas conocidas, unas muy conocidas y otras desconocidas, pero para la totalidad de la lista de Colombia, aparentemente ya no hay ningún efecto tributario o judicial, porque la lista ya pasó de los 5 años. Esa fecha de vencimiento que tiene Colombia sobre revisar esa cuenta después de 5 años, o esas cuentas, ¿sucede lo mismo en otros países? Esta lista, para hablar solo de la parte de los nombres, y otra más, se conocen desde hace 7 años, no 5. Para explicar que una vez volvemos al problema político. Las leyes, tenemos que entender, las leyes protegen más los defraudadores que nosotros. Eso es claro. Es porque las cosas que tenemos que cambiar son al nivel político, no por otro lado. Tenemos solo que concentrar al nivel político, sin olvidar, por supuesto, esos elementos que hoy tenemos. Tenemos las pruebas, tenemos explicaciones de los mecanismos porque al nivel también judicial no fue hecho los que se necesita. Entonces, vamos a explicar más en detalles qué se puede hacer muy rápido y esperamos las próximas elecciones para votaciones, para aplicar y haber una oportunidad de aplicar esos cambios. Señor Falciani, a lo largo de esta entrevista usted ha hablado permanentemente de cambios y de cambios políticos, pero ha ido más allá. Ha dicho que espera o que sugiere que, por ejemplo, en España, Podemos haga esos cambios, como si tuviera usted alguna simpatía por Podemos en el caso de España. Pero le queda a un oyente la duda, si usted todo esto lo hace es porque definitivamente tiene
la convicción de que debe haber un cambio político, un compromiso político para evitar estos hechos. ¿Esa es la verdadera motivación suya al revelar esta lista? Es decir, ¿es una motivación para que haya un cambio mundial en la política? Yo soy solo una persona y más de todo estoy solo insistiendo para que no se olvidan las pruebas que tenemos. Usted ha dicho también que existen muchas personas muy poderosas por el mundo que tienen dinero escondido. Vale, sabemos que más transparencia, más entendimiento, más conocimiento, todo que el secreto puede cortar es fundamental por todos. Mi motivación para decir es solo que no se olvidan los hechos útiles por los cambios, sin repetir siempre las mismas palabras. Sabes que los hechos se pueden mirar. ¿Qué se hace para cambiar las leyes? En Europa se habla mucho de los cambios automáticos de información, pero es todo no tiene eficacidad por nada. Y lo podemos explicar y lo vamos a explicar. Se habla solo siempre, para hablar de mi motivación, de no olvidar. He hecho todo esto y tenemos hoy los elementos para saber, para haber elementos para discutir de las proposiciones que hacen los políticos. No se tiene que mirar por otro lado. Tenemos ya todo por frente de los ojos. Señor Falciani, su lista 7 años después de ser revelada sigue revelando, sacando a la luz secretos. ¿Hay todavía más secretos dentro de las listas Falciani que vayamos a conocer? Sí, no, es lejos de estar terminado. Es que, como tenemos que saber, la meta de todo el debido, de toda la duda mundial, se queda por esta parte opaca de la finanza. ¿Y cómo se puede hacer esto? Gracias a las redes de bancas que trabajan juntas, y eso es algo que se refiere a las transacciones financieras. Estas transacciones tienen que ser conocidas con el tiempo y va a ser hecho esto. Entonces, próximo paso será mirar, conocer un poco más cómo funciona, cómo trabajan juntas, colaboran las bancas. Y es fundamental. Y eso necesitará cooperación de varios países. Señor Falciani, tras su revelación, esto nos puede dar a entender que estamos ante solo la punta del iceberg. ¿Cuántos bancos en el mundo a día de hoy podrían tener el mismo funcionamiento que el HSBC? Miramos que, hablando de los hechos siempre, una vez más, el banco HSBC estaba en contacto, en trabajo con más de 2.000 otras bancas. Eso es la otra parte del iceberg. Sin olvidar que tampoco esas otras bancas han, ¿cómo decir?, declarado los problemas que existaban también por HSBC. Entonces, las mismas leyes se quedan las mismas por todas las bancas
con las cuales estaba trabajando HSBC. Es gigante. Vamos a ver cómo se podría y cómo los políticos van a gestionar esto. En el Reino Unido se dice que las autoridades tenían indicios de que esto estaba pasando en el HSBC incluso antes de su lista. De hecho, un exministro de David Cameron fue director del HSBC aquí. ¿Tiene usted conocimiento de esa situación en particular y de si hubo complicidad de algún gobierno en este tema? Es que sí, puedo correr otro ejemplo con el jefe de las investigaciones fiscales americano del norte, que fue el mismo consejero judicial de la HSBC, el mismo que hoy está encargado de las investigaciones, fue el que trabajaba por el banco. Entonces se puede entender mucho solo con este ejemplo. Y no es por nada un caso isolado. Monsieur Hervé, ¿qué importancia le da usted al hecho de que los nombres se hayan publicado en los periódicos? ¿Eso obliga a los gobiernos a actuar? Es que más de todo, me quiero a mí mismo el rol y la importancia de los medios de comunicación. Es que como siempre, cuando hablamos de algún problema como los detenidos de las terroristas, no olvidan de hablar de ellos. Por el fraude fiscal, por el control de la finanza, no se le habla como se debería. Es un problema, creo, que tienen en el hecho que los que tienen el mando, o la manda, no sé cómo se dice, no tienen la atención de los ciudadanos sobre esos temas que son prioritarios. Señor Falciani, usted nos dio un dato revelador, y es que de las 6.000 cuentas de franceses en el HSBC de Suiza, solo 6 las habían declarado a las autoridades tributarias de su país. ¿Usted tiene cifras similares de otros países, de otras personas de naciones distintas que tampoco habían declarado sus cuentas en el HSBC a las autoridades tributarias de su país? Claro que tenemos más de 400.000, y digo tenemos porque no solo yo hoy. Vamos a ver, con el tiempo todo salirá, todo será conocido, pero ahora un paso después uno, ¿no? Señor Falciani, poco a poco. Quisiera preguntarle cómo era su relación laboral, es decir, cómo sale usted del banco, en qué condiciones, qué hechos rodean su salida del banco. Bueno, se puede entender que para hacer algo así se tiene que haber muy gorda, importante razones también por hacer esto. Y se necesita organizar muchas cosas. He esperado varias veces correr de un modo u otro la atención de la justicia. Y bueno, me he ido del banco con esta misma intención, sin olvidar que el banco no sabía nada de qué estaba pasando, que
que pasía en esta historia. Entonces, que veo yo hoy es que, como siempre, las apariencias se quedan por mucho tiempo. En el caso del banco, es el mismo banco que hoy he investigado, soto investigación, que por principio ha hecho que yo me debía ser perseguido del Interpol. Eso es un rodeo claro, importante de recordar. Señor Falciani, son casos distintos, pero a lo mejor el desenlace puede ser parecido. El señor Assange en una embajada en Londres de Ecuador, el señor Snowden refugiado en un aeropuerto protegido por un país, pero al fin y al cabo escondidos. ¿Usted ya tiene en su mente cómo va a ser su vida de un hombre pues escondido, que está hablando con nosotros desde algún lugar no identificado, y que su vida va a cambiar porque siempre va a terminar como Assange o como Snowden, perseguido y al mismo tiempo protegiéndose, escondido? ¿Cómo es la vida estar escondido? Por supuesto, es nada fácil. No se puede solo pasar tiempo con sus padres, con nadie normal, en un modo normal, pero es siempre lo mismo. Mucha gente tiene miedo de la verdad, tienen miedo de verdad que pues es útil por todos, por la democracia. Es así, hasta que en un modo democrático se cambian las cosas, no van a cambiar. Yo veo, espero solo esto, veo con mi experiencia de más de 10 años rodeando, espero, de verdad, espero esto, porque al final hoy todo se hace a este nivel, como lo vemos por Grecia, por otros. Sin la política no se puede, es el porqué de la democracia, ¿no? Señor Falciani, entiendo que esta pregunta pues sea un poco delicada por su seguridad, pero hasta donde pueda contarme, ¿qué pasa con su familia? ¿Qué pasó con su vida de familia? ¿Qué pasa con sus seres queridos? Que es un poco raro, es que mi familia viene protegida de varios países. Es un poco lo mismo que por mí. Yo hoy también lo mismo, que no quieren que se hablan de todo lo que está pasando por el lado oscuro de la finanza. No quieren que algo pasa por mi familia. Entonces lo mismo, protegen mi familia, mis familiares, mis padres, muchas veces. Por mí también eso que es un poco paradoxal, es que en los dos campos tengo personas que quieren protegerme por evitar más ruido, más acciones, atención sobre esto. Es mi vida, una vida paradoxal. Señor Falciani, volviendo al tema de la lista y de las personas que aparecen en la lista, ¿alguna autoridad de Colombia se puso en contacto con usted para esa investigación, para saber más de los colombianos que están en la lista? Jamás, hasta ahora. Espero, como lo decía, porque para hacer investigaciones no sobre los clientes, pero sobre el banco, que es muy más importante,
se tiene que mirar qué está pasando por varios países. Sabemos ya por Argentina que se centran sobre el banco, no los clientes. Y espero que también esta vez los indicadores van a concentrar no más sobre los clientes que son testigos hoy por golpe de la prescripción. Entonces, que van a utilizar ese caso de los clientes como testigo para ir por detrás del banco. Y porque la comunidad civil, hemos podido hacer mucho con el caso de la Argentina y otros. Entonces, me quedo a disposición también de las autoridades para ayudar, si lo quieren. Lo estoy siempre ahora haciendo con varios países, India, Islandia y otros. Siempre se añaden países. Entonces, me quedo disponible para ayudar. Señor Falciani, le escuchan a esta hora en varios países. En unos, el tema tributario tiene las faltas, las sanciones tributarias tienen cárcel. En otros países, donde también le escuchan, no hay cárcel. ¿Usted cree que para los delitos tributarios, no le hablo de terrorismo, de lavado, de narcotráfico, donde obviamente allí tiene que haber cárcel, pero usted cree que las evasiones, los delitos tributarios que no estén vinculados a delitos de narcotráfico, de lavado, de terrorismo, sino la simple evasión de impuesto, debe tener cárcel en todos los países? Sin hospital, sin escuela, no existen los estados. Es eso la pregunta. ¿Queremos un estado? ¿O queremos una protección civil, ciudadana? ¿Queremos servicios o no? Eso es la pregunta. Después, yo veo muchas veces que el más importante no es para mí punir los defraudadores, porque es muy difícil, es el más difícil. Es cambiar muchas cosas, muchas normas que es muy fácil de cambiar. Y voy a insistir, no tenemos hoy el tiempo para discutir en detalles de todo esto, pero hasta pronto lo hacemos con movimientos, como lo sabemos, con ciudadanías, con movimientos que no se paran. Sí, señor Falciani, sabemos que no nos queda mucho tiempo. Quisiera preguntarle sobre algo que usted acaba de decir, y es que todavía hay más información por entregar. ¿Nos podría anticipar cuál va a ser el siguiente gran escándalo de su lista? Es decir, ¿cuál será la siguiente bomba periodística de su lista? Yo que quiero es que sean las bancas que están trabajando, por los cuales tenemos esas pruebas, que trabajaban con la HSBC. Eso es, los bancos. Y por supuesto, los bancos no trabajan así sin hombres. Entonces las personas, los intermediarios, que como le he llamado muchas veces, espero mucho, están 20.000 intermediarios, más de 20.000 intermediarios registrados dentro de las informaciones, ¿no?, que se tienen a disposición de las justicias. Eso, con ese nombres, con las bancas por las cuales estaban trabajando, con eso será fenomenal, se viene a la luz.
Señor Falciani, por supuesto hay quienes cuestionan sus motivaciones personales para esta revelación, hay quienes dicen que lo que buscaba era dinero. Mientras recogía usted los datos del archivo, ¿era consciente de las consecuencias que esta acción tendría para usted y su familia o se sorprendió ante esas consecuencias? Es un esfuerzo de casi 10 años, para ser claro, ¿no? Es que yo, como muchas personas que deciden de desvelar informaciones sensibles, no se quedan, no se hacen en un día o 10. Yo quiero mucho ayuda, quiero mucho sostengo para que se pueda continuar, por mí y por los otros, por hacer también, ofrecer también una posibilidad para mostrar que no solo los criminales tienen recursos. Hoy sabemos que no es así. Señor Falciani, esta es la última pregunta. Después de escucharlo con mucha atención, observo o que hay un político frustrado en usted o que están haciendo un político en potencia. ¿Con cuál de los dos políticos estoy hablando? Verdadera política no existe sin proyectos, sin ideas más que ideología, y me quedo por este lado, que no es uno u otro. Mira, que es verdad, la democracia significa política, significa reunir los esfuerzos para un proyecto, pero no una ideología. Entonces yo no me puedo sentir bien por una ideología, más que todo hago a mi modo política, pero no estoy el único pensando así. Tenemos que cambiar. Yo tengo mucho respeto por quien tiene ideología, pero yo estoy solo un técnico, para decir, y con experiencia de qué es la banca, el banco. Entonces no tengo y no soy más de esto. Siempre es solo un técnico. Señor Hervé Falciani, muchas gracias por su tiempo, por haber aceptado esta exclusiva mundial, y pues estaremos atentos a sus nuevas revelaciones y sobre todo a las relaciones que tengan los bancos y los gobiernos con usted, precisamente para aclarar todas estas cuentas. Como siempre, ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y le deseo una feliz mañana o tarde donde quiera que esté. Muchas gracias a usted. Este es el hombre que sacó la lista del banco privado suizo, uno de los más grandes del mundo, los nombres, los números y los valores de cuentas de miles de personas. Pues Laura, felicitaciones por esta magnífica entrevista y por haber logrado con su insistencia convencer al señor Falciani de que nos transmitiera sus opiniones en vivo y en directo. Ya conoció usted lo difícil que era convencer a Falciani, ya nos puso usted al aire al señor Assange. Laura, le falta el señor Snowden y quedamos listos este año, ¿le parece? Lo intentaremos, Julio, lo intentaremos, por supuesto. Nunca hay que decir nunca. Siempre se puede. Gracias, Laura, por esta producción. Ya regresamos, es la W. Haz realidad tu deseo.